trae alguien que está lleno de él, en relación a lo que dice nuestro hermano Miguel Núñez. Tiene toda la razón. El Espíritu Santo no vino a sustituir a Cristo, vino a apuntarnos hacia Él. Bien, vamos al libro de Hechos 13:43. Hechos 13:43. Continuamos con nuestro estudio de soteriología bíblica. Esta es la clase número 15. El tema es la perseverancia de los santos o preservación de los santos. La segunda parte, en este tema vamos a aclarar los malos entendidos, las citas que pareciera que nos hablan de que la salvación se pierde y cosas así. Vamos a quedar bien claros. Hechos 13:43, sobre todo la segunda mitad del versículo, dice la Escritura: despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gloria por este momento en el cual podemos escudriñar tu palabra. Precioso Espíritu, tu palabra dice que tú nos vas a llevar a toda verdad, y creemos firmemente que hoy no es la excepción, que tú nos llevas a la verdad de la Escritura, pero sobre todo a aplicarla correctamente, a que baje a nuestro corazón y poderla aplicar correctamente esa verdad, Señor. Te damos gracias, pues nos has tenido a bien nos has dado gracia para recibir esta palabra de verdad, Señor, cosa que en muchos lados escasea. Siempre lo vamos a decir, no somos mejores que nadie. ¿Por qué nos la das? Porque eres bueno, simple y sencillamente. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Dios. Esta es nuestra última clase, de soteriología bíblica, más específicamente de las doctrinas de la gracia, del llamado tulip o calvinismo. Vimos lo que significa la última letra de las siglas tulip. Ya vimos que la T es total depravación, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible, y la última clase vimos la perseverancia de los santos o preservación de los santos. Esta doctrina nos dice, en pocas palabras, que aquellos que el Padre eligió y por los cuales Cristo murió eficazmente, el Espíritu Santo los va a preservar hasta el final de sus días en la tierra, en su fe y en su caminar en Cristo. Vimos que la preservación de los santos tiene tres aspectos: es perfecta, es plena y es eterna. Esto ya no lo vamos a retomar. Si usted quiere buscar, las enseñanzas están en internet. La perseverancia de los santos no dice que todos los que vienen a la iglesia, tampoco dice que todos los que digan ser cristianos son salvos, sino solamente quienes, los santos. Tanto uno como otro nombre, uno se lo dio en la Reforma y otro se le dio varios años después, perseverancia o preservación de los santos, tienen un denominador común: santos. ¿Quiénes van a ser salvos? Solamente los santos de Dios. No todos los que vienen a la iglesia, no todos los que dicen ser cristianos. Nos quedamos con unas preguntas en el aire. ¿Qué pasa cuando pecamos entonces? ¿Qué pasa con nuestras fallas y nuestros errores diarios? ¿Qué hay de los que han apostatado de la fe? ¿Y qué pasa con pasajes donde parece que la salvación se pierde, o que borran tu libro del nombre de la vida, o que puedes caer de la gracia? ¿Qué pasa con esas situaciones? Basados en la Biblia, pues decía, el pastor nos dijo hace una clase que Dios va a preservar a los santos, pero ¿qué pasa con los que pecan, los que apostatan, los que no están siempre con nosotros, o los pasajes difíciles? En esto nos vamos a enfocar el día de hoy, a resolver las dudas, a aclarar los pasajes que parece que dicen que la salvación se puede perder, y a mostrar que la gracia de Dios al preservarnos en salvación es inmensa. En primer lugar, cuando un hijo de Dios comete pecados en su carne, no pierde su estado de salvación o su posición en Cristo. Si de verdad ese hijo de Dios es un redimido, un elegido, puede estar lejos de los caminos del Señor, incluso por largo tiempo, pero tarde o temprano va a regresar a la senda de salvación. Nunca tenemos que olvidar que precisamente para esto es la sangre de Cristo, para limpiar los pecados de la carne. ¿Cuáles? Todos.
presentes, pasados y futuros. Colosenses 2, 13 y 14 y Primera de Pedro 2, 24. Nos vamos a dar prisa, esto ya muchos ya lo manejamos, hemos venido a los discipulados. No tiene mucho que en el discipulado del domingo en la tarde vimos el tema de la sangre de Cristo, ya hablamos de esto. Y la gente que no estuvo con nosotros al principio de los discipulados y vimos que la sangre de Cristo es para limpiar los pecados de la carne. El sacrificio de Cristo es para el pecado original. La sangre de Cristo es para los pecados de la carne. En un tema llamado pecado y pecados vimos que son dos situaciones totalmente distintas. Colosenses 2, 13 y 14 nos dice: y a ustedes que estaban muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con Cristo, perdonándoles, ¿cuántos pecados dice? Todos los pecados. ¿Cuáles? Presentes, pasados, futuros, grandes y pequeños a nuestra vista, porque ahorita eso va a salir a relucir. Versículo 14, nos perdonó todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Había un acta que decía que nosotros éramos enemigos de Dios, pero que no anulaba. Esa acta nos era contraria, pero la quitó del medio. ¿Y dónde la clavó? En la cruz del Calvario. Primera de Pedro 2:24. En esto no nos vamos a detener mucho tiempo. Primera de Pedro 2:24. Dice, hablando de Cristo, llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos en la justicia o a la justicia. Y como esta y muchas citas en el Nuevo Testamento que nos hablan acerca de que los hijos de Dios, quiero que entienda bien esto es la primera parte de nuestro tema. ¿Qué pasa entonces? Pecamos, no se pierde la salvación cuando pecamos. Nosotros tenemos la sangre de Cristo para limpiar cada uno de esos pecados. Un verdadero hijo de Dios confiesa sus pecados y se aparta de ellos. No solamente se siente mal, pero sigue actuando igual. Y aquí está la diferencia. Arrepentimiento y remordimiento son dos cosas totalmente distintas. Primera de Juan 1:9. Y en su casa lee Proverbios 28:13, que dice: el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Primera de Juan 1:9 nos dice que un hijo de Dios confiesa sus pecados. y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mucho ojo aquí, hasta aquí estamos bien y la gente ya lo hemos visto y dice, sí, eso ya lo sabía. Pero ¿qué pasa? Este es el punto al que vamos a llegar. Algunos grupos arminianos alegan que no se refieren a todos los pecados pequeños, que no son todos esos los que te hacen perder la salvación. Muchos ven a los arminianos con una margarita y dicen, soy salvo, no soy salvo, ya pequé, ya no pequé, ya me salvé, ya me recuperé mi salvación. Ellos se ofenden y dicen que no alegan que todos los pecados te hacen perder tu salvación, que no ganas y pierdes tu salvación a cada rato del día, que no es una y otra vez, que solamente los pecados grandes son los que te alejan definitivamente del Señor. Pero hay que entender una cosa, por eso le decía ahorita, no existen delante de Dios pecados grandes y pecados pequeños. Delante de Dios pecado es pecado y se acabó. Delante de Dios es la misma situación y muchas veces nos deja boquiabierto, porque cuando pongo una situación de esta naturaleza, decir una mentira, que venga el cobrador a tocar y digas, dile que no estoy, es exactamente lo mismo a un violador o un asesino. Ay, ¿cómo, pastor? Eso, ¿cómo? Nosotros de este lado vemos las consecuencias totalmente distintas. Un pecado de este tamaño, como una mentira, no te mete a la cárcel. Un pecadote de este tamaño tiene consecuencias aquí en nuestra tierra que te pueden meter a la cárcel o en unos lugares hasta dar pena de muerte. Pero delante de Dios, uno y otro es pecado y son dignos de muerte. Dice Romanos 3:23, el pago de la paga del pecado es ¿qué? Muerte.
Los pecados entonces no interrumpen nuestra comunión con el Padre, pero no anulan nuestra relación con Él. Vaya a Salmo 51:12 y quiero que entienda esto. Comunión, relación. Los pecados de la carne rompen nuestra comunión, pero no rompen nuestra relación. ¿Qué dice el Salmo 51:12? Fuerte, Enrique, por favor. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Hasta ahí nada más. Cuando David peca con esta Betsabé, él comete un pecado llamado adulterio, asesinato y mentira. O sea, su pecado es cada vez más grande. David es amonestado por Natán, pero David no dice, vuélveme mi salvación, devuélveme mi estado de salvación. ¿Qué dice? El gozo de mi salvación. Los pecados de la carne pueden romper nuestra comunión con Dios. Por eso David dijo, ya no me quiero sentir mal, ya no quiero ver interrumpida mi comunión, quiero volver a tener el gozo como cuando estoy contigo. Pero los pecados de la carne no rompen nuestra relación con Dios. Yo no sé, yo se los he dicho muchas veces a mis hijas, lo vimos en el discipulado de la familia cimentada en Cristo, que era bueno que usted le dijera a sus hijos que hagan lo que hagan sus hijos, usted y yo nunca vamos a dejar de amar a nuestros hijos, ¿o sí? Pueden portarse, yo le he dicho, mi hija puede reprobar, lo uno que no está ahorita para que no escuche, puede reprobar en la escuela, y porque va a decir, entonces puedo reprobar, ¿verdad? Puede reprobar en la escuela, es más, yo agarré una temporadita, hace ya muchos años, en segundo, primero de secundaria, que me fui de pinta varias veces, me conocí Chapultepec yéndome de pinta, no vayan a imitarlo, yo no era cristiano, y me acuerdo que mi papá se enojó mucho, fue de las últimas veces que me dio con el cinturón, yo ya iba en la secundaria y todo el mundo me dio con el cinturón, pero sigo siendo su hijo, o dejé de ser su hijo en esa ocasión. Algo que hagan nuestros hijos va a hacer que dejen de ser nuestros hijos, jamás. Igual con Dios, nos adoptó, somos sus hijos, nacimos de nuevo. Podemos perder nuestra comunión, pero jamás vamos a romper ¿qué? Nuestra relación con Dios. Por eso es que a pesar de que a diario cometemos un gran número de fallas y errores, a pesar de que diario hacemos cosas en contra de la voluntad de Dios, tenemos la seguridad de que Dios sigue trabajando en nosotros, no se ha olvidado de nosotros, no nos ha desechado. Él sigue trabajando en nosotros para formar a Cristo, para hacer nuestro carácter como el de Cristo, y Dios no nos va a dejar hasta lograr que seamos como Cristo. Filipenses 1:6, no vaya, dice, estoy convencido de que el que empezó en ustedes la buena obra, no los va a dejar hasta qué, hasta terminarla, hasta perfeccionarla en Jesucristo. En segundo lugar, ya vimos entonces, ¿los pecados de la carne hacen que perdamos la salvación? No. Ahora se lo he dicho otras veces, ¿significa que a Dios le agrada que pequemos? No, de hecho ahorita vamos a terminar con eso. Este tema muchos no lo quieren dar porque dicen, vas a alentar a la gente que peque y haga lo que quiera. Todo lo contrario, cuando tú eres hijo de Dios, este tema te va a alentar a buscar la comunión con Dios. En segundo lugar, aquellas personas que un día gustaron el don celestial y que terminaron por apostatar rotundamente de la fe. Hay personas que dicen que son la evidencia de que la salvación se pierde, o que son la excepción a la regla de la perseverancia de los santos. Yo apenas no tiene mucho, una familia que se congregaba con nosotros, terminamos el servicio hace como 2 semanas, fue 1 de noviembre, ¿verdad? Mucho tiempo se congregó con nosotros, salimos, llegamos a la panadería, pasamos a comprar pan para hacer unas tortas para cenar, y estaba la hermana y estaban sus hijos, adivine haciendo qué. No adivine, pero porque eso es pidiendo. Y yo dije, venga para su calavera. No sé. Ni siquiera, es lamentable, la verdad, eso es lamentable. ¿Ya vieron? Esas personas eran cristianas y ahora ya no son cristianas. Ahí está, la salvación se pierde. No es así. Las personas que apostatan no son la evidencia de que la salvación se pierde.
estos son los que yo llamo los casi cristianos. Y usted los puede poner como cristinos. Son los cristinos. Y les dicen, Primera de Juan 2:19. Son los casi cristianos. Y se acuerda que le he dicho en varias predicaciones, no hay nada más peligroso que un casi cristiano, y las iglesias están llenas de casi cristianos que creen que porque ya no adoran ídolos, pero disfrazo a mis hijos, ¿qué tiene? Hago esto, pero no hago lo otro, hago lo aquello, pero entonces creen que son salvos. Los más lamentables, familias como esta, porque un día hicieron una oración de fe: Señor, ven a mi corazón, sálvame, ya puedo vivir como quiera. Por eso el evangelio decisionista es una basura, y vamos a estar en contra de todos esos juniors que predican ese tipo de evangelio. Primera de Juan 2:19, ellos no fueron salvos, ellos son casi cristianos. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían, ahí subraye, permanecido. ¿Se acuerda que ya vimos el tema de permanecer en Cristo? Los que no lo han visto lo vamos a ver en unas semanas en el discipulado de la tarde. Habrían permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros, dejaron de ser o de aparentar que eran cristianos, para que se manifieste que no todos en la iglesia pertenecen al cuerpo de Cristo. La Biblia da muchos ejemplos acerca de los casi cristianos. En el libro de Mateo 13, no vaya, les llama la semilla al lado del camino, la semilla entre espinas y pedregales, la semilla de poca profundidad. También en el libro de Mateo capítulo 25, les llama cabritos al lado de las ovejas. Ahí mismo les llama cizaña y trigo. Las 5 vírgenes imprudentes y las 5 vírgenes prudentes. El pámpano, en Juan 15, dice que los pámpanos que no llevan fruto, esos sí son ¿qué? Cortados. En todas las iglesias aún de sana doctrina, no nada más las pentecostales o cualquier otra denominación, aún también las de sana doctrina, hay cristianos genuinos y cristianos nominales o casi cristianos, y esto es bíblico. Fueron simpatizantes, algunos tal vez hasta hicieron milagros y predicaron en los púlpitos, como quién, como Judas, pero en realidad nunca fueron hijos de Dios, porque Dios nunca los conoció. Mateo 7:20 al 23. La gente que apostata, la palabra apostatar significa dar la espalda, renegar, alejarse de la fe. No es evidencia de que puedes perder tu salvación, solamente es evidencia de que ovejas y cabritos, trigo y cizaña, ramas que dan fruto y ramas que no dan fruto, semilla en buena tierra y en mala tierra, siempre ha estado dentro de la iglesia. 5 vírgenes prudentes, 5 vírgenes imprudentes. Mateo 7:20 al 23, ya lo tenemos, dice: así que por su fruto lo vas a conocer. No todo el que me dice Señor, Señor. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de las parábolas le dije lo que significaba esto? Cuando una persona utilizaba 2 veces el nombre o el título de una persona, era como para decir: te conozco mucho. Si alguien llegaba y te decía Rabí, Rabí, o en mi caso que decían hola, hola, era como decir: es que tú y yo somos cuates, nos conocemos. Por eso es que dice: no todo el que me diga o crea que me conoce, en alusión a la predicación del domingo, va a entrar en el reino de los cielos. Va a entrar el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me van a decir en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Yo les voy a declarar, dice el Señor, entonces: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. La Biblia es muy clara, nos dice que no todos los que nos congregamos en las iglesias somos cristianos. Aún nosotros como líderes, como dirigentes de las iglesias, podríamos dar membresía. Estamos trabajando con la membresía a un no cristiano, sí.
Sí, porque no somos el Espíritu Santo, no tenemos el discernimiento, no tenemos un cristianómetro de decir 100% sí, 100% no, para que no diga, ay, pero él tenía su membresía y se fue. Pues sí, la regamos nosotros como hombres, a eso estamos expuestos. Hay quienes afirman que para poder apostatar, para poder abandonar la fe cristiana, primero tuviste que estar en ella, que primero tenías que ser un genuino cristiano, lo cual no es cierto necesariamente. Ya lo entendimos. Judas es el mejor ejemplo de un casi convertido, pero que en realidad desde el principio estuvo destinado a ser el hijo de perdición. Quiero que me vea y entienda esta parte, porque los arminianos se defienden mucho con esto, los molinistas, todos ellos dicen que tú no puedes apostatar si no fuiste primero un verdadero cristiano, que ahora sí que eres un verdadero cristiano, nacido de nuevo, y apostatas, ahora sí puedes apostatar. Esto no es cierto. Judas no fue un verdadero convertido, no fue un verdadero nacido de nuevo. Judas, dice el libro de Mateo, que ya estaba destinado para ser el hijo de perdición, y aún así Judas apostató de la fe. La Biblia está llena de ejemplos. En el Nuevo Testamento nos menciona a gente como Himeneo, Alejandro, Fileto, Ananías, Zafira, que naufragaron de la fe. Es porque en realidad no eran hijos legítimos. De haber sido hijos legítimos, Dios los hubiera disciplinado para salvación. Hebreos 12, 5 al 8, porque de aquí se desprende el otro punto. Hebreos 12 del 5 al 8. Muchos ejemplos nos da la Biblia: Judas, Fileto, Ananías, Zafira, Himeneo, varios más, que no eran hijos de Dios. Si hubiesen sido hijos de Dios, ¿sabe qué hubiera hecho Dios? Si hubiera quitado el cinturón espiritual y les hubiera hecho, como mi papá cuando me pide pinta. ¡Órale, hijo de Dios! Ya, comporte, métese a la escuela. Hebreos 12 del 5 al 8 dice: y han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué dice que le hace? Y azota a quienes, a los que recibe por hijos. Sí, Himeneo, Fileto, Ananías, Zafira, cualquiera de estos personajes, Judas, o cualquiera de las personas, es más, yo no me atrevo a decir que esta familia que vi, ya están perdidos completamente. Si verdaderamente son hijos de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Dios los va a disciplinar de una manera tal que aunque lleguen mancos, tuertos, como sea, pero van a estar dentro de los elegidos para salvación, van a estar nuevamente dentro de la fe que es para salvación. Dice versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios te trata como hijo, porque ¿qué hijo es aquel que el Padre no disciplina? Versículo 8, pero si te dejas sin disciplina, de la cual todos han participado, Pedro, Pablo, todos los apóstoles, usted y yo hemos sido disciplinados por Dios porque somos sus hijos, pero si no has recibido disciplina, dice, entonces eres ¿qué? Un hijo ilegítimo y no eres salvo, no eres hijo. Había un hermano que muy contento no iba a la iglesia, esta anécdota ya se las conté hace tiempo, y no iba a la iglesia, y él una vez riéndose me dijo: pastor, es que todos esperan que yo llegue con el pie roto, en muletas, que tenga un accidente y todo, pero no, eso no es así. Dios me ama, yo no necesito congregarme ni buscar, y mire, no me pasa nada, Dios me ama, y yo nada más lo dejé que hablara, y así como ahorita me fui haciendo para atrás 3 pasitos, dije, ese no lo voy a convencer yo, tiene que ser Dios el que trate con él. Si verdaderamente Dios lo amara como hijo, ¿sabe qué Dios haría? Traerlo a disciplina verdaderamente para que regrese a los caminos del Señor. La disciplina es una de las maneras que Dios nos hace guardarnos en los caminos. Por este motivo tenemos que alegrarnos cada vez que somos disciplinados por Dios,
porque es una de las maneras en que Dios nos preserva para salvación eterna. Otra manera que Dios nos preserva en la salvación es poniendo un vallado alrededor de nosotros. Esa cerca es su palabra que nos advierte en muchas ocasiones de no alejarnos y no caer. Es necesario aclarar esto porque hay quienes ven los textos de advertencia como la prueba de que podemos perder la salvación si no la cuidamos lo suficiente. Nosotros creemos que Dios nos guarda hasta el final. ¿Cuántos dicen amén? Ah, sí, pero Él no lo hace de una forma mística o mágica. No me levanto en las mañanas y como que unos polvos mágicos me dicen, ay, no voy a pecar porque voy a ser salvo siempre. No es así, jamás. Él lo hace por medio de la disciplina, como ya lo dijimos, de las exhortaciones cuando hay predicaciones y por medio de los textos que sirven de barandal para que no caigamos. Vamos a ver algunos de esos textos. Hechos 13:43. ¿Por qué le digo esto? Porque la gente que cree que la salvación se pierde y que la tienes que cuidar te dice, pero aquí dice en la Biblia, cuidado de no caer. ¿Ya ves cómo te puedes caer? No. Eso está ahí para que los que somos salvos bajen la palabra a nuestro corazón y nos guarde de no caer. No es porque verdaderamente uno que es salvo pueda perderse. Hechos 13:43, la segunda mitad del versículo dice, todo, despedida la congregación, muchos de los judíos y de los seguidores piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían a que ¿qué? A que perseverasen en la gracia de Dios. Ya ves cómo Pablo y Bernabé les decían, hermanos, échenle ganas en la gracia, no se vayan a caer y a perder su salvación. No dice eso. Dice lo que le acabo de decir ahorita, que simple y sencillamente es un barandal para que nosotros no nos salgamos de los límites establecidos por Dios. Otro texto, Hebreos 3:12, vamos a leerlo rápidamente. Viene también el texto de Romanos 11, donde dice que si el Señor desgajó el olivo, ¿cómo no te va a quitar a ti que eres la rama? Y que ese solamente son textos de advertencia. Hebreos 3:12. Tenemos que tener bien en claro esto, amados hermanos. Aquellos que Dios nos guarda, lo hace de una manera concreta por medio de su palabra. No nos da unos polvos mágicos para que no nos perdamos, nos da su palabra para guiarnos, nos da la disciplina, nos da la exhortación, también la disciplina en la iglesia, en la congregación de la cual ya hablamos hace tiempo. Hebreos 3:12 dice, miren hermanos, que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ya ves, los que tienen corazón malo de incredulidad se pueden apartar. No dice eso, solamente te está advirtiendo como un barandal para que no te salgas de los establecidos por Dios. Hebreos 10:26 al 31. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, ya queda una horrenda expectación de juicio y el hervor de fuego que ha de devorar los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merece el que pisotea al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera afrenta del Espíritu de gracia? Conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Aquí dice que la salvación se pierde, no. Aquí habla de los que apostataron, de aquellas personas que parecían cristianas, pero nunca lo fueron, y para los que sí somos, es una advertencia para no caer. Hebreos 12:15. Hebreos 12:15 dice,
Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ya ves cómo te tienes que cuidar de que tu corazón no se amargue y pierda tu salvación. Todo lo contrario, es un texto de exhortación para que esto no pase. Filipenses 2, 12 y 13. Todos los textos que usted encuentre aquí es exactamente lo mismo. No es buscarle tres pies al gato, no necesitas una exegesis y una hermenéutica. Algunos sí, ahorita los vamos a ver, pero la gran mayoría que usted encuentre aquí, simple y sencillamente es una advertencia para que usted se guarde dentro del corral. Filipenses 2, 12 y 13 dice: por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Y hasta aquí lo dejan muchos. Pero el versículo 13 dice: porque Dios es el que produce en ti, ¿qué? El ocuparte de tu salvación con temor internamente y con temblor externamente, porque Dios es el que produce en ti que te ocupes de tu salvación, hace el querer como el hacer por su buena voluntad. Por último, hay algunas citas que las han mal utilizado para hacernos creer que la salvación no es eterna en Cristo. Te dicen que un hijo de Dios puede ser borrado del libro de la vida. Apocalipsis 3:5. Apocalipsis 3:5 y después 22:19, prácticamente al final del capítulo y del libro. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 22:19. Dice: si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Primero tenemos que entender qué es el libro de la vida. Muchos ya lo saben, es la lista única y definitiva de todos los que son salvos, todos aquellos seres humanos que han sido rescatados de la ira de Dios en el infierno, y por eso es que toda aquella persona que no está escrita en el libro de la vida, que no está en esa lista, será echada en el lago de fuego. Segundo, ¿quién escribió el libro de la vida y cuándo lo hizo? Lo escribió el Cordero de Dios, que es Cristo. Lo hizo antes de que el mundo fuera creado. Apocalipsis 17:8. ¿Nuestro nombre puede ser borrado del libro de la vida? No, primero tenemos que entender qué es el libro de la vida. Es la lista definitiva. Apocalipsis 17:8 dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos, ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo, desde que el mundo fue creado, en el libro de la vida. ¿Qué significa esto? Significa que nadie había nacido, nadie había hecho méritos para que lo escribieran en el libro de la vida, pero tampoco había nacido para cometer pecados, para que lo borraran del libro de la vida. En Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere. La Biblia dice en 1 de Juan 5:4 que nosotros vencemos por la fe en Jesucristo, no por nuestras buenas obras. Aquel que vence por la fe será vestido de vestiduras blancas. Se refiere a que Cristo nos reviste de justicia, no que nuestras buenas obras son las que nos hacen vencer. Cuando dice no borraré su nombre, está corroborando que no se puede borrar tu nombre del libro de la vida, no que lo escribe y lo borra cada vez que pecas. El Espíritu dice esto, dando a entender que no todos en la iglesia de Sardis eran salvos. El mismo contexto del versículo lo enseña. Nosotros podríamos parafrasear este versículo de la siguiente manera:
aquel que crea que en Cristo será salvo y nunca va a perder su salvación. En Apocalipsis 22:19, la clave es quiénes son esos algunos, porque dice aquellos o algunos que borran y quitan su parte de este libro de la profecía, será quitado su parte del libro de la vida. Obviamente esos algunos no somos los que amamos y honramos a Dios y respetamos su palabra, pues por medio de ella nos ha hecho nacer de nuevo. Ellos o nosotros jamás vamos siquiera a pensar en alterar la Escritura, pero hay mucho registro, sobre todo de sectas pseudocristianas, que alteran el contenido de la Escritura para sus propios fines. Está el caso de los testigos de Jehová. Acompáñenme a Juan 1:1. Tenemos que entender que nuestro nombre no puede ser borrado del libro de la vida. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque estamos hablando de la preservación de los santos, que el Señor nos guarda hasta el último momento. En Apocalipsis 3:5 únicamente está diciendo que los que tenemos fe en Cristo vamos a ser preservados en salvación hasta el final. En Apocalipsis 22:19 dice que aquellos que quiten parte de la Escritura será quitada su parte del libro de la vida. Pero ¿quiénes son esos aquellos o esos algunos? Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Los testigos de Jehová en su traducción del Nuevo Mundo cambiaron este texto y lo pusieron como sigue. Escuche: en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra pone en ellos era un Dios. Esto no es lo mismo que Dios. Ellos ponen esto para decir que Jesucristo es menor en deidad, que es un Dios menor que el Padre, para justificar que son unitarios. Son los arrianos modernos, no creen en la divinidad de Jesucristo. Y esto solamente es un ejemplo. Esos algunos a los que se refiere el apóstol Juan son quienes dicen ser creyentes, pero que en realidad no lo son. Un verdadero hijo de Dios no pensaría ni remotamente en inventar o en quitar porciones de la Escritura. Gálatas 5:4, aquí hay otro texto que es muy importante saber. Porque dice Gálatas 5:4 el apóstol Pablo que podemos caer de la gracia. Dice: de Cristo se desligaron los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. Primero vamos a entender qué es caer de la gracia. Pablo describe su carta con la intención de advertir y reprender a los cristianos genuinos en Galacia, porque había muchas personas judaizantes. Llegaron a una iglesia, de hecho esto pasa todavía en la actualidad, le dije de la iglesia que venimos pasó, que llegaron, que bueno, no estábamos en sana doctrina, pero llegaron con su judaísmo y empezaron a decirnos: tienes que usar kipá, tienes que usar misná, tienes que circuncidarte, tienes que dejar de comer carne de puerco, tienes que dejar de hacer... Y todo eso, ellos te decían algo así: tú pon tu fe en Yeshua Mashiach, pero cumple la ley para demostrar que tienes esa fe. Lo mismo pasaba en la iglesia de Galacia hace 2000 años. Había personas judaizantes. Eran hombres que aconsejaban a los nuevos en la fe a que cumplieran la ley de Moisés. Ellos decían: cuando tú cumples la ley de Moisés, ya estás agradando a Dios y Dios te va a bendecir porque estás cumpliendo su ley. Pablo confronta a los Gálatas y les hace una serie de preguntas retóricas para confrontarlos y avergonzarlos. Gálatas 3 del 1 al 5. Todo el libro de Gálatas nos habla de esto. Por eso desde el capítulo 1 dice: ¿por qué creen otro evangelio? ¿Quién los fascinó, Gálatas insensatos? Versículo 3, capítulo 3, versículos 1 al 5. Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado.
Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios son, comenzando en el Espíritu van a acabar en la carne. Tantas cosas han pasado en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que les suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo buscaba hacer recapacitar a los Gálatas de no regresar a la esclavitud de la ley, sino de mantenerse en la libertad cristiana. Los Gálatas no buscaban la ley para ser salvos. Ellos creían que la ley te daba una mejor vida cristiana. Esta era la levadura de los judíos. Ellos decían, somos salvos por fe, pero para agradar a Dios tengo que guardar la ley. En resumen, y respondiendo a la pregunta inicial, ¿puede un cristiano caer de la gracia? La respuesta es sí, y lo hacemos todavía en las iglesias cristianas hoy en día, no porque vengan los gálatas, los judaizantes, porque muchas veces pensamos, como yo llego más temprano que los demás, yo soy mejor cristiano, como yo vengo al aseo y ellos no, yo soy mejor que ellos, exacto, pensamos que mis obras son las que agradan a Dios y que yo puedo vivir por ellas, cuando la única manera de agradar a Dios es por fe. ¿Y porque estamos en quién? En Cristo. ¿Se puede caer de la gracia? Sí. Caer de la gracia se conoce como legalismo. El legalismo es creer que lo que yo hago le agrada a Dios y mirar por encima del hombro a los demás que no lo hacen. Acuérdese de esta parte. Porque no tiene nada de malo el que tú el que llegues temprano, hagas aseo y todas estas cosas. Pero si crees que por eso Dios te ama más, y peor aún, puedes ver a tus hermanos como, él no predica como yo, él no canta, él no hace esto, estás entonces siendo un ¿qué? Un legalista. ¿Se puede caer de la gracia? Sí. Consiste en tratar de ganarte el favor y las bendiciones de Dios por medio de tus obras, obedeciendo la ley, obedeciendo un conjunto de reglas inventadas por ti mismo. Es intentar conquistar a Dios por tus propios medios, quitando a Cristo del medio. Los pasajes tomados fuera de contexto para asegurar que la salvación se pierde son muchos. Vamos a terminar con Hebreos 6, del 4 al 8. Este es el que más utilizan para decir que la salvación se pierde. Si vamos bien hasta aquí, ¿se puede caer de la gracia? Sí, pero ¿por qué? Porque nos volvemos ¿qué? Legalistas, que pensamos que por fe soy salvo, pero dejamos de descansar en Cristo. Eso es caer de la gracia. ¿Se puede borrar tu nombre del libro de la vida? Pero ¿por qué dice en Apocalipsis 22 que unos sí quitaron su parte? Porque son de hecho los que nunca estuvieron escritos o inscritos en él. Hebreos 6, del 4 al 8. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentirse, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra, hasta ahí nada más, ahorita llegamos al 7 y 8. Este es tal vez el texto más utilizado y más controversial y que tiene mayor dificultad de explicarse, pero vamos por partes. La Biblia se explica y se entiende por medio de ella misma. Una hermenéutica sana, hay una regla que nos dice que los pasajes claros de la Escritura nos van a ayudar a entender los pasajes oscuros. Cuando decimos oscuros es difícil, como que dices, caray, ¿aquí qué está pasando? Los textos claros en la Escritura nos dicen que Dios nos guarda hasta el final. Vimos la clase pasada como ¿cuántos? Como 8 o 10 textos, donde Juan 10, 27 al 30 dice que estamos en la mano del Padre, que estamos en la mano de Cristo, que sus ovejas perseveran, etcétera, etcétera. Hay muchos textos claros que nos dicen que Dios nos guarda hasta el final. No se puede referir a personas que fueron regeneradas o que nacieron de nuevo,
porque ya caeríamos en una contradicción. Otra regla de la hermenéutica sana es ver el contexto antes y después de ese texto. Si nosotros lo leemos, nos daremos cuenta que el escritor de Hebreos hace una comparación entre dos tipos de tierra. Una tierra que recibe agua y produce fruto, y otro tipo de tierra que recibe la misma agua, pero produce espinos y abrojos. Ahora sí, Hebreos 6, 7 y 8. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, reciben bendición de Dios. Te está diciendo lo que te dije. Hay una tierra que le cae el agua y te da fruto, y te deja que la labres. Dice, pero la tierra que produce espinos y abrojos, hierba mala, es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada. El primer tipo de tierra es conservado, el segundo tipo de tierra es desechado. El primer tipo de tierra se refiere a un cristiano genuino, el segundo tipo de tierra se refiere a un falso cristiano. Mateo 13, 18. Entonces, si vamos bien, en primer lugar, no puede contradecir este pedazo de escritura a todos los textos claros. Entonces, sabemos que no se refiere a un cristiano genuino. Nos lo confirma todavía más cuando dice, hay dos tipos de tierra. En esta tierra cae el agua y da fruto. En esta tierra cae la misma agua de lluvia, pero esta da espinas y hierba mala. Esta tierra es la que se refiere Mateo 13, 18 al 23. Dice, oigan pues ustedes la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra de reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado al lado del camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, porque cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Parecieran que son cristianos los tres primeros, pero no cayó en buena tierra, dice. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y esa semilla ya no da fruto. Versículo 23, pero el que fue sembrado, ¿en qué dice? En buena tierra. Ve el paralelismo que tiene Hebreos con Mateo, una tierra buena y una tierra mala. El que fue sembrado en buena tierra es el que oye, entiende la palabra, baja a su corazón, la vive, da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El escritor de Hebreos está hablándonos de que hay dos tipos de tierra, como lo hace Jesús en la parábola del sembrador. No puede referirse además a que la salvación es insegura y se pierde, porque más adelante nos habla de la perseverancia. Hebreos 6, pero 17. Sería una contradicción muy grande, porque ahí mismo, antes de acabar ese capítulo, el escritor de Hebreos termina diciendo, pero ustedes tienen la seguridad porque ustedes son tierra de la buena. Este es uno de los textos que, como les decía, sirven de barandal para que no caigamos, aunque sí tiene su dificultad para entenderse. Hebreos 6, 17 al 20 dice, por lo cual, ya después de que les hace la explicación de no caer, de que si tú te caes es porque no fuiste hijo, ya no puedes sacrificar a Cristo, dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, que Dios no cambia, que Dios dijo que algo va a hacer y eso va a ser, dice, interpuso un juramento, para que por dos cosas que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un gran y fuerte consuelo los que hemos acudido a tomarnos de la esperanza puesta de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec.
Sería una gran contradicción que en los primeros 4 versículos dice, oigan, hay unos que se pierden, hay unos que eran cristianos pero se pierden, pero no se crean, la salvación no se pierde, tenemos un fuerte consuelo. Eso es alguien esquizofrénico el que escribiría algo así. ¿Qué se refiere entonces cuando dice que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo? Se refiere a los beneficios que se tiene por ser parte de la comunidad cristiana. Se refiere a la comunión que tuvieron alguna vez con los verdaderos hermanos en la fe. Fueron iluminados, dice, pero no fueron hijos de luz. Probaron el don de la salvación, pero no se lo comieron por completo, no fueron parte de él. Vivieron en comunión con otros santos, pero nunca fueron parte de los santos. ¿Tenemos dudas hasta aquí? ¿La salvación se pierde, sí o no? ¿Salvo siempre salvo? Cierre sus ojos, vamos a terminar ya entonces. Ya después lo vuelve a escuchar y lee la enseñanza en internet para que quede más claro. Textos como este son difíciles, verdaderamente, pero no imposibles. Para eso tenemos la hermenéutica, para eso tenemos el contexto. Cuando dice que gustaron del Espíritu Santo, habla de la comunión que tuvieron entre otros cristianos. La perseverancia final de los santos nos dice que muchas personas, a pesar de que digan que creen en Cristo, pero que luego lo repudian, ellos no eran elegidos, porque si hubieran sido elegidos, Dios los hubiera guardado. Esta perseverancia está basada en las promesas de Dios para los santos. Eso tiene que quedar bien claro. No es porque tú eres capaz de permanecer hasta el fin, sino porque Dios es bueno y te guarda de caer. Como al hijo que ama te disciplina para regresarte al corral y te da textos como estos para guardarte de caer y te da ejemplos de personas que apostatan, no para que los critiques, para que ores por ellos y para que tú mismo guardes tu vida en santidad. Dios va a completar la salvación de sus escogidos. Si no pudiera hacerlo, o no es todopoderoso, o no es digno de confianza porque Él prometió guardarnos, y ninguna de estas cosas es cierta. Él es todopoderoso y Él es digno de confianza. Que haya personas que se aparten de la fe es porque nunca fueron verdaderamente creyentes. Estuvieron entre nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Nosotros tenemos confianza en nuestra salvación porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Dios nos ha dado su palabra y el Espíritu Santo para que nuestra salvación esté completa. Y además tenemos un abogado que es Cristo, que intercede por nosotros. Si la salvación se pudiera perder, tendríamos un mal abogado. Y créame, Cristo es perfecto en todo lo que hace. No tenemos un mal abogado, tenemos al abogado perfecto, que es Cristo, al Paracletos, al intercesor. Predicar acerca de la perseverancia de los santos para muchos es creer que es un permiso para pecar. Por lo regular, quienes creen así son precisamente los que no son predestinados, o en el mejor de los casos, los que les falta madurar en su fe. Predicar la perseverancia de los santos provocó en la iglesia primitiva una seguridad y una paz eterna incomparable, que cuando fueron perseguidos a muerte por el Imperio Romano en los 3 primeros siglos de la cristiandad, estaban tan seguros de su salvación que no negaban al Señor de la gloria. Simple y sencillamente lo vimos en la serie de esclavos. Cuando eran interrogados para dar muerte, ellos decían: soy esclavo de Cristo, soy cristiano, porque sabían quién era su Señor. No eran personas que apostataran porque creían que eran seguros en su salvación. Eran personas que por estar seguros de su salvación guardaban su comunión con Dios. Cometían pecados como tú y como yo. Eso no fracturaba su relación con su Padre, interrumpía momentáneamente su comunión, pero con base en la seguridad eterna de su salvación, de inmediato caían de rodillas, confesaban sus pecados y se apartaban de ellos.
Entender correctamente un tema como este es entender que no tenemos permiso para pecar, sino todo lo contrario, que porque somos santos, Dios nos va a guardar en santidad hasta el final. Él lo va a hacer por el medio que sea necesario, ya sea textos que nos sirven de barandal, ya sea exhortaciones como esta, ya sea disciplina en la iglesia, o ya sea disciplina directamente de Él. Si es necesario que seas salvo, así como por fuego, dice Pablo a los Corintios, si es necesario que pierdas tu negocio, tu trabajo, tu salud, lo que tengas que perder, Dios te lo va a quitar, pero vas a permanecer salvo. Esa es la seguridad de nuestra salvación. No es que tengamos un Dios sádico que se complace en hacernos sufrir, todo lo contrario. Tenemos un Dios amoroso que nos va a guardar hasta el final. De eso se trata este tipo de enseñanzas. Un verdadero cristiano, un santo, un elegido, no lo toma como pretexto para pecar, lo toma como un aliciente, como una motivación para seguir adelante. Y a pesar de que los días se vean difíciles, a pesar de que como Pablo estemos en angustia, en tribulación, en desnudez, en persecución, en muerte, en peligro de muerte, podamos estar seguros de que nada ni nadie nos separará del amor de Cristo Jesús, y que todo lo que pasamos en nuestra vida está predestinado para ser como Cristo. Y aquellos que somos como Cristo somos los que somos perseverados para ser salvos. De eso se trata esta enseñanza. No solamente es letra, sí es un tema de soteriología bíblica y sí es doctrina pura, pero tiene que bajar al corazón y tener una aplicación, si no, no deja de ser una simple teología. La verdadera teología se vuelve doxología. Traduzco, conocer a Dios se convierte en adoración a ese Dios maravilloso. Cuando tú conoces a Dios, vas a querer agradar a Dios, vivir en Dios, que tu vida sea teocéntrica, cristocéntrica. Te damos gracias, Señor, por enseñanzas como la que nos das el día de hoy. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y nada ni nadie lo puede borrar de ahí. No hicimos nada para que lo escribieras. No hay nada que hagamos que pueda hacer que lo borres, Señor, pues tú lo escribiste antes aún de que naciéramos. Entendemos que podemos caer de la gracia, Señor, pero te rogamos que cuando caigamos en el legalismo, en el vivir por obras o autosuficiencia, nos saques de ese bache y nos dejes caminar nuevamente en tu gracia, Señor. Entendemos que hay textos que pareciera que nos hablan de cuidar la salvación, cuando solamente son textos que tú estás poniendo, que nos sirven de barandal, de vallado, de cerca, para no salirnos del corral, del redil, Señor. Te damos gracias, Dios, por